Alejandro Castillo chasqueó los dedos como si llamara a un perro. «Tráeme agua, rápido», ordenó en inglés, mirando a Luciana con desprecio. Todos en el restaurante rieron. Pero cuando ella abrió la boca, su sonrisa arrogante se congeló. Lo que sucedió después lo destruyó. El restaurante Casa Dorada estaba en su punto máximo aquella noche de sábado. Las mesas rebosaban de clientes. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintineo de copas y cubiertos, y el aroma de carnes asadas flotaba en el aire como una promesa deliciosa. Luciana Flores llevaba 9 horas de pie. Sus pies ardían como si caminara sobre brasas, pero su sonrisa permanecía intacta. Había aprendido hacía mucho tiempo que la sonrisa era su armadura, su escudo contra el cansancio, contra la grosería de algunos clientes, contra la realidad de que a sus 32 años seguía sirviendo mesas cuando había soñado con algo más. El uniforme negro con delantal blanco estaba impecable, como siempre. Ni una mancha, ni una arruga. Su cabello castaño recogido en una cola de caballo perfecta. Todo controlado, todo en orden, porque eso era lo único que realmente podía controlar en su vida. Su apariencia profesional, su actitud, su capacidad de mantenerse firme incluso cuando el mundo parecía empeñado en recordarle que era invisible para la mayoría de las personas que atendía. La puerta principal se abrió con un golpe dramático que hizo girar varias cabezas. 3 hombres entraron como si el lugar les perteneciera. Trajes que gritaban dinero a kilómetros de distancia, relojes que probablemente costaban más que todo lo que Luciana ganaría en 3 años, zapatos italianos que brillaban bajo las luces del restaurante. Caminaban con esa seguridad particular de quienes nunca han tenido que preocuparse por pagar una cuenta, de quienes están acostumbrados a que las puertas se abran mágicamente ante ellos y los meseros corran a atenderlos. El hombre del centro era imposible de ignorar. Alejandro Castillo, aunque Luciana aún no sabía su nombre, tenía ese magnetismo oscuro que atraía todas las miradas. Cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, mandíbula angular que parecía tallada en piedra, ojos grises que recorrían el salón con la frialdad de un depredador evaluando su territorio. Alto, de hombros anchos, emanaba poder y autoridad con cada paso. Tenía aproximadamente 38 años, y cada año parecía haber sido invertido en construir esa imagen de éxito implacable. Sus 2 acompañantes eran claramente subordinados. Uno, delgado con gafas y expresión nerviosa, llevaba un maletín que sostenía como si contuviera los secretos del universo. El otro, más robusto, reía fuerte ante cada comentario de Alejandro, el típico adulador profesional que construye su carrera celebrando las gracias de su jefe. Luciana los observó desde su posición junto a la estación de servicio. Reconocía el tipo inmediatamente. Había trabajado suficientes años en restaurantes caros para identificar a los clientes problemáticos a primera vista. Este grupo tenía todas las señales de alarma. La forma en que Alejandro señaló la mesa más visible del restaurante, justo en el centro del salón, donde todos pudieran verlos. La manera en que se sentó sin esperar a que el anfitrión los guiara, simplemente asumiendo que le darían la mejor ubicación. El gesto desdeñoso con el que apartó el menú que ya estaba en la mesa, como si fuera basura. Elena, su compañera mesera, se acercó a Luciana con ojos de súplica. «Por favor, ¿puedes atender esa mesa? Ese tipo me da mala espina y ya tuve suficientes clientes difíciles hoy». Luciana suspiró, pero asintió. Elena tenía 3 hijos en casa y un esposo enfermo. Necesitaba conservar su energía. «Tranquila, yo me encargo». Tomó su libreta, verificó que su pluma funcionara, respiró profundo y caminó hacia la mesa con su mejor sonrisa profesional. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Casa Dorada. Mi nombre es Luciana y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras deciden?» Alejandro ni siquiera levantó la vista. Estaba revisando su teléfono celular, deslizando el dedo por la pantalla con expresión aburrida. Sus acompañantes intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno habló. Luciana esperó. 5 segundos, 10, 15. El silencio se volvió incómodo, pero ella mantuvo su sonrisa, mantuvo su postura, mantuvo su profesionalismo. Finalmente, Alejandro levantó la vista. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo con una lentitud deliberada que no tenía nada que ver con interés y todo que ver con evaluación. Como quien inspecciona un auto usado en un lote de segunda mano,
buscando defectos, calculando el valor mínimo. Water, dijo en inglés con acento perfectamente americano. Bring me water, cold, with ice, and make it fast. No fue una petición, fue una orden seca, cortante, pronunciada con ese tono que algunas personas usan cuando hablan con quienes consideran inferiores. Luciana conocía ese tono. Lo había escuchado cientos de veces. «Por supuesto, señor», respondió en español, manteniendo su voz calmada y profesional. «¿Agua con gas o sin gas?» Alejandro la miró como si hubiera dicho algo incomprensible. «Did you not understand me? I said water, cold, ice, now». Habló más lento esta vez, pronunciando cada palabra como si estuviera explicándole algo a una niña pequeña. Sus acompañantes rieron nerviosamente. Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a voltear, curiosas ante el intercambio. Luciana sintió el calor subiéndole al rostro, pero no por vergüenza. Era rabia. Rabia contenida, controlada, pero rabia al fin. Este hombre había entrado a su país, a su restaurante, y había decidido que podía tratarla como basura simplemente porque asumía que no entendería inglés. «Entiendo perfectamente, señor», respondió en español, cada palabra medida. Le preguntaba si prefiere agua con gas o sin gas, para servirle exactamente lo que desea. Por un segundo, algo pasó por el rostro de Alejandro. ¿Sorpresa? ¿Irritación? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente, reemplazado por una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Still water, no gas. Is that simple enough?» Otra vez en inglés, con ese tono condescendiente que hacía que cada palabra sonara como un insulto. «Perfectamente claro», respondió Luciana. «¿Y para los caballeros?» El hombre de las gafas pidió vino tinto, su voz apenas un murmullo. El robusto pidió whisky, tratando de imitar la autoridad de Alejandro, pero logrando solo sonar ridículo. Luciana anotó todo, manteniendo su expresión neutra. «Les traeré las bebidas de inmediato y regreso para tomar su orden de comida». Cuando se alejaba, escuchó la voz de Alejandro, ahora hablando en un inglés más relajado con sus acompañantes. «These places always hire people who barely speak Spanish, let alone English. It's like they don't even try to hire quality staff anymore». Estos lugares siempre contratan gente que apenas habla español, mucho menos inglés. Es como si ni siquiera intentaran contratar personal de calidad. Las palabras la alcanzaron como puñetazos. Luciana apretó su libreta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no se detuvo, no volteó, no dio ninguna señal de haber escuchado. Siguió caminando con la cabeza en alto hasta llegar a la estación de servicio. Elena estaba esperándola con expresión preocupada. «¿Todo bien? Vi cómo te habló». «Está bien», mintió Luciana. «Solo otro cliente arrogante». «Nada que no haya visto antes». Pero no era solo otro cliente arrogante. Había algo en Alejandro Castillo que la molestaba más profundamente que los clientes groseros habituales. Tal vez era la forma en que combinaba su crueldad con esa máscara de sofisticación. O tal vez era simplemente que ese día, después de 9 horas de trabajo, después de meses de luchar para pagar las cuentas de su madre enferma, después de años de ser tratada como invisible, algo dentro de ella había alcanzado su límite. Preparó las bebidas con manos temblorosas. El agua helada en un vaso de cristal fino con exactamente 3 cubos de hielo. El vino tinto en copa apropiada. El whisky con 2 dedos de licor y un solo cubo grande. Todo perfecto, todo impecable. Porque si había algo que Luciana sabía hacer, era su trabajo. Y lo hacía mejor que nadie. Cuando regresó a la mesa, Alejandro seguía en su teléfono. Luciana colocó cada bebida frente a su respectivo dueño sin decir palabra. Alejandro tomó su vaso de agua, bebió un sorbo y de inmediato hizo una mueca exagerada de disgusto. «This is warm», declaró, empujando el vaso hacia ella con un movimiento brusco que casi lo derrama. «I specifically said cold water. Do you not understand basic instructions?» El agua estaba perfectamente fría. Luciana lo sabía porque había verificado personalmente que el hielo estuviera recién salido del congelador. Pero este hombre no estaba siendo difícil porque la bebida estuviera mal. Estaba siendo difícil porque podía, porque le divertía, porque le daba poder. «Le traeré otro vaso inmediatamente, señor», dijo Luciana, su voz aún controlada pero con un filo que no había estado ahí antes. «Make sure it's actually cold this time», respondió Alejandro.
recostándose en su silla con esa sonrisa arrogante que Luciana estaba comenzando a odiar con cada fibra de su ser. Cuando regresó con el segundo vaso, preparado exactamente igual que el primero porque el primero había estado perfecto, Alejandro lo ignoró completamente. Estaba hablando con sus acompañantes sobre algún negocio, gesticulando ampliamente, disfrutando de su propia voz. Luciana esperó. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Finalmente aclaró su garganta suavemente. ¿Están listos para ordenar? Alejandro la miró como si acabara de notar que seguía allí. Yeah, sure. Bring me the steak. Medium rare. And tell the chef if he overcooks it. I'm sending it back. ¿El corte de ribeye o el filet mignon?, preguntó Luciana. Whichever one is the most expensive, respondió con una sonrisa que era más una mueca. Money isn't an issue for me, sweetheart. La palabra sweetheart cayó como veneno. Luciana escribió la orden del ribeye, el corte más caro del menú, y tomó las órdenes de los otros 2 hombres sin hacer contacto visual con ninguno de ellos. Cuando finalmente se alejó, escuchó a Alejandro reír fuerte. Did you see her face? These people are so easy to mess with. They can't even defend themselves because they need the tip. ¿Viste su cara? Esta gente es tan fácil de molestar. Ni siquiera pueden defenderse porque necesitan la propina. Algo se rompió dentro de Luciana en ese momento. No fue dramático, no fue explosivo. Fue más bien como un cable que ha estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo y finalmente se corta silenciosamente. Pasó la orden a la cocina. Don Carlos, el chef y dueño del restaurante, notó su expresión. ¿Problemas? Nada que no pueda manejar, respondió Luciana, pero su voz sonaba diferente, incluso para ella misma. Don Carlos la conocía desde hacía 7 años. Había visto a Luciana manejar a los clientes más difíciles con gracia y paciencia infinitas, pero algo en sus ojos esta noche le dijo que algo era diferente. «Si necesitas que yo hable con ellos», comenzó. «No», interrumpió Luciana. «Yo me encargo». Y en ese momento, mirando los platos que el chef preparaba con tanto cuidado y orgullo, Luciana tomó una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a dejar que Alejandro Castillo saliera de ese restaurante pensando que podía tratar a las personas como basura sin consecuencias. Porque Luciana Flores guardaba un secreto que ese hombre arrogante estaba a punto de descubrir de la manera más humillante posible. Los 20 minutos que Luciana pasó esperando que la cocina preparara los platos fueron los más largos de su vida. Atendió otras 3 mesas en piloto automático, su cuerpo moviéndose por pura memoria muscular mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Cada vez que pasaba cerca de la mesa de Alejandro Castillo, escuchaba fragmentos de su conversación. Hablaba fuerte, como la gente acostumbrada a ser el centro de atención, alternando entre inglés y un español que pronunciaba con acento marcado pero funcional. «The deal in Miami is practically closed», decía con suficiencia. «These local investors don't understand international markets. They're like children playing with adult money. El trato en Miami está prácticamente cerrado. Estos inversores locales no entienden los mercados internacionales. Son como niños jugando con dinero de adultos. Sus acompañantes reían en los momentos apropiados. Asentían cuando debían asentir. Eran el público perfecto para el espectáculo de un solo hombre de Alejandro Castillo». Luciana observaba desde la distancia, memorizando cada gesto arrogante, cada sonrisa condescendiente, cada movimiento que gritaba, «Soy mejor que todos ustedes». Elena se acercó con una bandeja de postres para otra mesa. «Ese tipo es insoportable», susurró. «Lleva media hora hablando de cuánto dinero tiene», como si alguien le hubiera preguntado. «Gente así necesita que todos sepan cuán importantes son», respondió Luciana, «porque en el fondo tienen miedo de que nadie lo note». «Muy filosófico para un sábado por la noche», Elena sonrió. «Pero tienes razón. Mi difunta abuela decía que el perro que más ladra es el que más miedo tiene». La campana de la cocina sonó. Los platos estaban listos. Luciana recogió la bandeja grande. Verificó que cada plato estuviera perfecto. El ribeye de Alejandro estaba cocinado a la perfección, término medio como había ordenado, con un sellado dorado y jugoso en el centro. Las guarniciones lucían impecables. Don Carlos nunca servía nada menos que excelencia. Caminó hacia la mesa con pasos medidos. Alejandro seguía hablando, ahora sobre alguna propiedad que había comprado en la costa. 3 million.
But it's a steal, considering the location. Beachfront, private access, the works. Luciana comenzó a colocar los platos. Primero el del hombre de las gafas, luego el del robusto, finalmente el de Alejandro. Lo hizo con el cuidado de siempre, asegurándose de que cada plato quedara perfectamente centrado frente a su comensal. «Buen provecho, caballeros», dijo con voz clara. Alejandro miró su plato con la expresión de alguien inspeccionando algo sospechoso. Cortó un pedazo de carne, lo llevó a su boca, masticó lentamente. Luciana sabía que la carne estaba perfecta. Lo sabía porque don Carlos era un chef con 30 años de experiencia y porque ella misma había verificado el plato antes de llevarlo. Pero Alejandro, por supuesto, tenía otras ideas. «This is overcooked», declaró, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas vecinas escucharan. «I said medium rare. This is medium, maybe even medium well». La carne no estaba sobrecocida. Era una mentira descarada. Pero Alejandro no buscaba que su comida estuviera perfecta. Buscaba ejercer poder, demostrar que podía rechazar cualquier cosa simplemente porque sí. «Puedo pedirle al chef que prepare otro corte si no está satisfecho, señor», ofreció Luciana. Su voz aún profesional, pero con un tono que Elena, observando desde lejos, reconoció como peligroso. «Do that», ordenó Alejandro, empujando el plato hacia ella. «And this time, make sure the chef understands what medium rare means. Maybe you need to explain it to him in Spanish since apparently English isn't working». Tal vez necesites explicárselo en español, ya que aparentemente el inglés no está funcionando. Los dos acompañantes rieron incómodos. Algunas personas en las mesas cercanas observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incomodidad evidente. Una pareja mayor en la mesa de al lado intercambió miradas de disgusto. Luciana tomó el plato con manos que ya no temblaban. Algo frío y firme se había asentado en su interior, reemplazando la rabia inicial con algo más peligroso: determinación absoluta. Caminó de regreso a la cocina. Don Carlos levantó la vista cuando ella entró con el plato intacto. «¿Qué pasó?» «Dice que está sobrecocida». El chef se acercó, inspeccionó la carne, cortó un pedazo y lo probó. Su expresión se endureció. «Esta carne está perfecta, exactamente término medio. Ese hombre está mintiendo». «Lo sé. ¿Quieres que hable con él?» Don Carlos era un hombre grande, con manos que habían trabajado toda su vida, y una presencia que imponía respeto. «No voy a tolerar que maltraten a mi personal». «No», respondió Luciana con una calma que sorprendió a ambos. «Prepara otro corte, por favor, exactamente igual que este, y confía en mí». Don Carlos la estudió por un momento largo. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «Completamente». Mientras esperaba el nuevo plato, Luciana se apoyó contra el mostrador de la cocina y cerró los ojos. Su mente viajó 7 años atrás, a cuando había llegado a la ciudad con una maleta pequeña y sueños enormes. Había estudiado relaciones internacionales en la universidad pública. Había sido la mejor de su clase. Había dominado 3 idiomas además del español: inglés perfecto, francés fluido, italiano conversacional. Había practicado durante años, soñando con trabajar en embajadas, en organizaciones internacionales, en cualquier lugar donde sus habilidades fueran valoradas. Pero la vida tenía otros planes. Su padre murió dejando deudas masivas. Su madre enfermó de cáncer 2 años después. Los tratamientos eran caros, brutalmente caros. Luciana había enviado cientos de currículums. Había asistido a docenas de entrevistas, pero cada puerta se cerraba con la misma excusa: «Necesitamos a alguien con más experiencia. La posición ha sido llenada internamente. Le avisaremos si surge algo». El dinero se acababa. Las cuentas médicas se acumulaban. Y un día, Luciana había visto el anuncio de Casa Dorada. Se necesita mesera. Experiencia en servicio al cliente. Buen salario y propinas. Eso había sido 7 años atrás. 7 años sirviendo mesas, siendo invisible para la mayoría de los clientes, siendo tratada como parte del mobiliario por gente como Alejandro Castillo. Gente que asumía que porque servía comida, era menos inteligente, menos educada, menos humana. Pero Luciana Flores había aprendido algo crucial en esos 7 años. La gente revelaba su verdadero carácter cuando creía que nadie importante estaba mirando. Y Alejandro Castillo había revelado ser exactamente el tipo de hombre que ella más despreciaba. «El plato está listo», anunció don Carlos.
colocando el nuevo ribelle frente a ella. Era idéntico al primero, perfecto en todos los sentidos. Luciana tomó la bandeja, pero esta vez, antes de salir, hizo algo que nunca había hecho. Se quitó el delantal, lo dejó colgado en el gancho de la cocina. Se soltó el cabello de la cola de caballo, dejando que cayera sobre sus hombros. Se enderezó, levantó el mentón, y por primera vez en 7 años, caminó por ese restaurante no como una mesera, sino como la mujer educada, inteligente y poderosa que realmente era. Elena la vio pasar y sus ojos se abrieron como platos. «Luciana, ¿qué estás?» Pero Luciana ya había llegado a la mesa. Colocó el plato frente a Alejandro con un movimiento firme. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Your steak, sir», dijo Luciana en un inglés perfecto, con acento británico impecable que había perfeccionado viendo series de la BBC durante años. «Prepared exactly to your specifications. Medium rare, as requested. Su carne, señor. Preparada exactamente según sus especificaciones. Término medio jugoso, como solicitó». Alejandro levantó la vista lentamente. Algo en el tono de voz de Luciana había cambiado. Ya no era la voz sumisa de antes. Era clara, educada, con una confianza que no había estado allí previamente. «About time», murmuró, cortando un pedazo de carne. Lo masticó, y esta vez, incluso él no pudo encontrar ningún defecto genuino. «Better», concedió a regañadientes. Luciana no se movió. Se quedó parada junto a la mesa, sus manos entrelazadas frente a ella en una postura que era simultáneamente profesional y desafiante. «¿Algo más que necesite, señor?», preguntó, aún en ese inglés perfecto. Alejandro la miró con más atención esta vez. «No, you can go». Pero Luciana no se fue. En cambio, sonrió. No fue la sonrisa profesional y vacía que había usado toda la noche. Fue una sonrisa pequeña, conocedora, que contenía un secreto. «I couldn't help but overhear your conversation earlier», dijo Luciana, cambiando su peso de un pie al otro con una casualidad estudiada. «About the Miami deal. It sounds fascinating». No pude evitar escuchar su conversación anterior. «Sobre el trato de Miami. Suena fascinante». El tenedor de Alejandro se detuvo a medio camino de su boca. Sus dos acompañantes dejaron de comer también, mirando a Luciana con expresiones de shock absoluto. El murmullo del restaurante pareció disminuir, como si todos los presentes sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. «Excuse me», dijo Alejandro, su voz goteando incredulidad. «The Miami deal», repitió Luciana, aún en inglés. «You mentioned it's with local investors who don't understand international markets. That must be frustrating for someone of your caliber». El trato de Miami. Mencionó que es con inversores locales que no entienden mercados internacionales. Debe ser frustrante para alguien de su calibre. El rostro de Alejandro pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, sorpresa, y luego, lentamente, algo parecido a la incomodidad. You speak English? Fluently, respondió Luciana con esa misma sonrisa pequeña. I also speak French and Italian. Would you prefer we continue this conversation in another language? J'ai remarqué que vous parliez affaires. ¿Puedo ofrecer quelque concilio? Noté que hablaba de negocios. ¿Puedo ofrecer algún consejo? El silencio que cayó sobre la mesa era tan denso que se podría cortar con cuchillo. Los dos acompañantes se habían quedado congelados, sus ojos saltando entre Alejandro y Luciana como espectadores en un partido de tenis. Las mesas cercanas ya no disimulaban su interés. Todos observaban. Alejandro dejó su tenedor en el plato con un clic audible. Se recostó en su silla, su rostro ahora completamente rojo. «¿Desde cuándo?» comenzó en español, luego cambió a inglés. «How long have you understood everything we've been saying?» ¿Cuánto tiempo has entendido todo lo que hemos estado diciendo? «Since the moment you walked through that door», respondió Luciana, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Every word, every insult, every assumption arrogante that you made about me and about this place». Desde el momento en que cruzó esa puerta, cada palabra, cada insulto, cada suposición arrogante que hizo sobre mí y sobre este lugar. El restaurante había quedado completamente en silencio. Incluso los sonidos de la cocina parecían haberse detenido. Don Carlos había salido y observaba desde la puerta de la cocina con los brazos cruzados.
Elena estaba junto a él, con una mano sobre la boca. Otros meseros se habían detenido en sus tareas. Los clientes en cada mesa miraban sin disimulo. Alejandro se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo con un sonido agudo. "This is completely unprofessional", espetó, su voz subiendo de volumen. "I want to speak to the manager, now". Esto es completamente poco profesional. Quiero hablar con el gerente. Ahora. "I'm right here", dijo don Carlos, caminando hacia la mesa con pasos pesados. Era un hombre imponente, y cuando se detuvo junto a Luciana, su presencia era protectora y amenazante al mismo tiempo. "I'm the owner, and I've been watching everything that's happened at this table tonight". Estoy justo aquí. Soy el dueño. Y he estado observando todo lo que ha sucedido en esta mesa esta noche. Alejandro señaló a Luciana con un dedo acusador. "This woman has been eavesdropping on private conversations and now she's harassing us". Esta mujer ha estado escuchando conversaciones privadas y ahora nos está acosando. "With all due respect, sir", intervino Luciana, su voz aún calmada pero firme. "There's nothing private about a conversation held loudly enough for 3 tables to hear. And I haven't harassed anyone. I simply revealed that I understand the language you've been using to insult me for the past hour". Con todo respeto, señor, no hay nada privado sobre una conversación llevada a cabo lo suficientemente alto como para que 3 mesas escuchen. Y no he acosado a nadie. Simplemente revelé que entiendo el idioma que ha estado usando para insultarme durante la última hora. Un murmullo de aprobación recorrió el restaurante. La pareja mayor en la mesa de al lado asintió visiblemente. Un hombre en otra mesa dijo en voz lo suficientemente alta como para que todos escucharan. "Ella tiene razón. Este tipo ha sido un patán toda la noche". Alejandro miró alrededor del restaurante, finalmente consciente de que había una audiencia, y que esa audiencia no estaba de su lado. Su rostro se puso aún más rojo. "This is ridiculous. We're leaving". Esto es ridículo. Nos vamos. "Of course", dijo don Carlos con voz tranquila. "But the bill needs to be paid first". Alejandro prácticamente arrojó su tarjeta de crédito sobre la mesa. "Here. And you can be sure I'll be leaving a review about this place and about her. Aquí. Y pueden estar seguros de que dejaré una reseña sobre este lugar y sobre ella". Luciana recogió la tarjeta con dedos firmes. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, ella no apartó la mirada. "I look forward to reading it, Mr. Castillo. I'm sure it will be very enlightening about your character". Espero leerla, señor Castillo. Estoy segura de que será muy reveladora sobre su carácter. Procesó el pago en silencio absoluto. Cuando regresó con el recibo para su firma, Alejandro garabateó su nombre y dejó exactamente 0 propina. Se levantó, sus acompañantes apresurándose a seguirlo, y caminó hacia la salida con la poca dignidad que le quedaba. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Giró lentamente y miró directamente a Luciana. Por un momento, algo pasó por su rostro. ¿Vergüenza? ¿Respeto a regañadientes? Era difícil saberlo. "You're wasted here", dijo finalmente en español, su voz baja pero clara. "Someone with your education, your skills. You don't belong serving tables. Estás desperdiciada aquí. Alguien con tu educación, tus habilidades. No perteneces sirviendo mesas". Luciana sostuvo su mirada. "Perhaps. But at least I treat people with respect, regardless of where I work. That's something you might consider learning, Mr. Castillo". Alejandro Castillo salió del restaurante sin otra palabra. Y entonces, el lugar estalló en aplausos. El aplauso resonó en las paredes de Casa Dorada como una ola de validación que Luciana nunca supo que necesitaba. Sus manos temblaban ligeramente, la adrenalina del enfrentamiento todavía corriendo por sus venas como electricidad. Don Carlos le puso una mano firme en el hombro, un gesto paternal que casi la hace llorar. «Esa fue la cosa más valiente que he visto en mis 30 años de este negocio», dijo con voz ronca de emoción. «Estoy orgulloso de ti, mija». Elena corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Dios mío, hablas inglés como si hubieras nacido en Londres. ¿Por qué nunca nos dijiste?». Luciana se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente exhausta. Nunca pareció relevante. «Nadie aquí necesita que traduzca menús o hable con turistas extranjeros». «Pero es increíble», insistió Elena, sus ojos brillando con admiración genuina. «3 idiomas, Luciana. 3. Y dejaste a ese imbécil completamente destruido». Los otros meseros se acercaron,
felicitándola, compartiendo sus propias historias de clientes horribles que deseaban haber podido enfrentar así. La pareja mayor de la mesa cercana llamó a Luciana cuando pasaba junto a ellos. «Disculpa, querida», dijo la mujer, una señora de cabello plateado con ojos amables. «Solo queríamos decirte que eso fue maravilloso. Ese hombre fue absolutamente grosero contigo toda la noche. Merece que lo hayan puesto en su lugar». Su esposo asintió vigorosamente. «Mi esposa tiene razón, y queremos que sepas...» Sacó su billetera y dejó varios billetes sobre la mesa. «Esta propina es para ti, por tu profesionalismo, tu dignidad y tu coraje». Luciana sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. «No tienen que... Queremos hacerlo», interrumpió la mujer con firmeza. «Personas como tú merecen ser reconocidas». El resto de la noche pasó en una neblina surrealista. Los clientes que habían presenciado el intercambio la trataban con una calidez especial. Las propinas eran más generosas de lo normal. Algunas personas incluso pidieron específicamente que ella los atendiera, queriendo intercambiar algunas palabras con la mesera que habla 3 idiomas. Pero mientras Luciana sonreía y agradecía y seguía haciendo su trabajo, su mente no dejaba de reproducir el momento una y otra vez. La expresión en el rostro de Alejandro Castillo cuando se dio cuenta de que había sido descubierto. La vergüenza mal disimulada en sus ojos cuando todo el restaurante lo observaba. Y esas últimas palabras antes de irse. «Estás desperdiciada aquí». Porque tenía razón, ¿no? Luciana lo sabía. Lo había sabido durante 7 años. Cada noche que llegaba a casa con los pies destrozados y el alma cansada, sabía que estaba usando quizás el 10% de su verdadero potencial. Pero saber algo y poder cambiarlo eran 2 cosas completamente diferentes. Cuando el restaurante finalmente cerró a la medianoche, don Carlos llamó a Luciana a su pequeña oficina en la parte trasera. Era un espacio modesto, con paredes cubiertas de fotografías del restaurante a través de los años, certificados de premios culinarios y facturas apiladas en el escritorio. «Siéntate», indicó, señalando la única silla frente al escritorio mientras él se apoyaba contra el archivador. Luciana obedeció, su corazón acelerándose. ¿La iba a despedir? ¿Había ido demasiado lejos con el cliente? Aunque Alejandro había sido horrible, técnicamente ella había confrontado a un cliente. Y en el negocio de restaurantes, eso podía ser motivo de despido. Don Carlos la estudió en silencio por un momento. «¿Cuántos idiomas hablas realmente?» «3 con fluidez», respondió Luciana. «Español, inglés y francés. El italiano es conversacional. Puedo mantener una conversación básica, pero no es perfecto». «¿Y nunca pensaste en mencionarlo?» No había acusación en su voz, solo curiosidad genuina. Luciana suspiró. «Al principio, cuando empecé a trabajar aquí, pensé que sería temporal, solo hasta que encontrara algo en mi campo. No quería hacer un gran alboroto sobre habilidades que no eran necesarias para el trabajo. Y luego, los meses se convirtieron en años, y simplemente dejé de pensar en ello». «¿Tu campo?», preguntó don Carlos inclinando la cabeza. «Estudié Relaciones Internacionales en la universidad», explicó Luciana, sintiendo el viejo dolor familiar. «Me gradué con honores, pero cuando mi padre murió y mi madre se enfermó, necesitaba dinero inmediato, no promesas de trabajos futuros. Este trabajo me dio eso». Don Carlos asintió lentamente. «¿Y tu madre? ¿Cómo está ahora?» «Mejor». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Luciana. «Los tratamientos funcionaron. Está en remisión. Vive con mi tía en el campo, donde el aire es limpio y la vida es más tranquila». «Entonces ya no necesitas estar aquí», dijo don Carlos suavemente. Las palabras golpearon a Luciana más fuerte de lo esperado. «Don Carlos, Él levantó una mano. «No te estoy despidiendo, mija. Te estoy liberando. Has sido leal durante 7 años. Has trabajado más duro que nadie. Has ayudado a entrenar a nuevos empleados. Has cubierto turnos cuando otros enfermaban. Has sido la columna vertebral de este lugar. Pero ese tipo arrogante dijo algo verdadero esta noche. Estás desperdiciada aquí». Luciana sintió las lágrimas rodando por sus mejillas antes de poder detenerlas. «No sé qué más hacer. He enviado cientos de currículums. Nadie quiere contratar a alguien cuya experiencia reciente es toda en servicio de restaurantes». «Entonces hazles ver quién eres realmente», respondió don Carlos. «Lo que hiciste esta noche, pararte firme, usar tu educación, tu inteligencia, tus habilidades, esa es la verdadera tú.
No la mujer que se esconde detrás de una sonrisa profesional mientras clientes groseros la tratan como basura. Se acercó a su escritorio y sacó un sobre. He estado ahorrando esto para ti. Un bono. Has ganado cada peso, pero quiero que lo uses para algo específico. Actualiza tu currículum profesionalmente. Compra ropa apropiada para entrevistas. Tómate 2 semanas libres, pagadas, y dedícalas a buscar el trabajo que realmente mereces. Luciana abrió el sobre con manos temblorosas. Había suficiente dinero para hacer exactamente lo que él sugería y más. Don Carlos, yo no puedo aceptar... Sí puedes, interrumpió firmemente. Y lo harás. Porque he visto lo que sucede cuando el talento se desperdicia, se marchita, se vuelve amargo, y tú eres demasiado brillante para dejar que eso te suceda. Luciana se levantó y abrazó al hombre que había sido más padre para ella en los últimos 7 años, que su propio padre jamás lo fue. Gracias, susurró contra su hombro, por todo. Ve y demuéstrales al mundo de lo que eres capaz, respondió, palmeando su espalda suavemente. Y cuando consigas ese trabajo increíble, prométeme que volverás a visitarnos de vez en cuando, aunque sea solo para presumir. Luciana rió a través de sus lágrimas. Lo prometo. Esa noche, en su pequeño apartamento de un dormitorio que compartía con 2 compañeras de cuarto, Luciana se sentó frente a su vieja laptop y abrió un documento en blanco. Durante años, había evitado actualizar su currículum porque hacerlo significaba enfrentar la brecha cada vez más grande entre sus habilidades y su experiencia laboral real. Pero esta noche, algo había cambiado. Esta noche, había recordado quién era realmente. Comenzó a escribir, no solo las tareas básicas de su trabajo en el restaurante, sino cómo había usado discretamente sus habilidades lingüísticas para ayudar a turistas confundidos, cómo había mediado conflictos culturales entre clientes y personal, cómo había traducido documentos de proveedores internacionales para Don Carlos, sin que él se lo pidiera. Cuando miró el reloj, eran las 4 de la mañana y tenía 5 páginas de experiencia relevante que nunca había pensado en enmarcar de esa manera. Se sentía exhausta pero energizada, como si después de años de estar dormida, finalmente estuviera despertando. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Luciana contrató a un diseñador gráfico freelance que transformó su currículum en un documento profesional e impactante. Fue de compras, algo que no había hecho para sí misma en años, y se compró 2 trajes apropiados para entrevistas. Uno azul marino, uno gris carbón, ambos que le quedaban perfectos y la hacían sentir como la profesional que era. Comenzó a buscar trabajos, pero esta vez con criterios diferentes. No estaba buscando cualquier cosa. Estaba buscando posiciones que realmente usaran sus habilidades. Traductor, coordinador de relaciones internacionales, especialista en comunicaciones multilingües. Envió 50 currículums en 3 días. Y luego sucedió algo inesperado. Su teléfono sonó una mañana de miércoles. Un número desconocido. Normalmente no contestaba números desconocidos. Demasiadas llamadas de spam, pero algo le dijo que esta vez debía hacerlo. ¿Bueno? ¿Luciana Flores? La voz era masculina, profesional, con un acento que no podía identificar. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es James Morrison. Soy el director de recursos humanos de International Dynamics, una firma de consultoría global. Su currículum llegó a mi escritorio esta mañana y debo decir que es impresionante. ¿Estaría disponible para una entrevista? El corazón de Luciana se detuvo. International Dynamics era una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Ni siquiera había soñado con aplicar allí, pensando que estaba completamente fuera de su alcance. Sí, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Qué tal mañana? ¿10 de la mañana? Nuestras oficinas están en el edificio Century Tower, piso 22. Estaré allí, prometió Luciana, su voz apenas conteniendo la emoción. Excelente. Y señorita Flores, prepare una presentación breve sobre cómo sus habilidades lingüísticas podrían beneficiar a una empresa internacional. 10 minutos, en inglés, francés y español. ¿Será un problema? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Luciana. No será problema alguno, señor Morrison. Cuando colgó, Luciana gritó tan fuerte que sus compañeras de cuarto salieron corriendo de sus habitaciones pensando que algo terrible había pasado. Pero cuando les contó, las 3 terminaron saltando en la sala como adolescentes,
celebrando una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Luciana pasó el resto del día y toda la noche preparándose. Investigó todo lo que pudo sobre International Dynamics. Era una firma que ayudaba a empresas a expandirse a mercados internacionales, manejando todo desde traducciones hasta negociaciones culturales complejas. Era exactamente el tipo de trabajo para el cual había estudiado. Preparó su presentación con cuidado obsesivo. La practicó frente al espejo, cronometrando cada sección. Español, explicando la importancia de entender matices culturales. Inglés, detallando casos de estudio de malentendidos interculturales costosos. Francés, ofreciendo soluciones basadas en su experiencia real trabajando con personas de culturas diversas. A las 9 de la noche, Elena la llamó. «¿Cómo va la preparación?» «Estoy aterrorizada», admitió Luciana. «¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si me congelé? ¿Y si...?» «Luciana Flores», interrumpió Elena con firmeza. «Hace una semana enfrentaste a un millonario arrogante en un restaurante lleno de gente y lo dejaste sin palabras. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». Tenía razón. Luciana respiró profundo. «Tienes razón. Puedo hacer esto». «Claro que puedes. Ahora ve a dormir. Necesitas estar fresca mañana». Pero Luciana no pudo dormir mucho. Cuando su alarma sonó a las 6 de la mañana, ya llevaba despierta 2 horas, repasando mentalmente su presentación. Se duchó, se vistió con su traje azul marino, se maquilló con cuidado. Cuando se miró en el espejo, casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Esta mujer lucía segura, profesional, capaz. Era la persona que Luciana había olvidado que podía ser. El edificio Century Tower era imponente, todo vidrio y acero, reflejando el cielo matutino. Luciana entró al vestíbulo de mármol, sus tacones repiqueteando contra el piso pulido. El guardia de seguridad le indicó los elevadores después de verificar su nombre. Piso 22. Las puertas se abrieron revelando una recepción elegante. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo y el logotipo de International Dynamics brillaba en letras cromadas detrás del escritorio de recepción. Luciana Flores se presentó a la recepcionista, una mujer joven de sonrisa profesional. «Tengo una entrevista con el señor Morrison a las 10. «Por supuesto, señorita Flores. El señor Morrison la está esperando. Síganme, por favor». La condujo por un pasillo con oficinas a ambos lados. A través de las paredes de vidrio, Luciana podía ver equipos trabajando. Escuchaba fragmentos de conversaciones en diferentes idiomas. Era exactamente el ambiente que había soñado. La recepcionista se detuvo frente a una puerta de madera. Tocó suavemente y la abrió. «Señor Morrison, la señorita Flores ha llegado». «Excelente. Hazla pasar». Luciana entró a una oficina espaciosa con vistas panorámicas de la ciudad. Pero no fue la vista lo que la dejó sin aliento. Fue el hombre sentado junto a la ventana, revisando unos documentos. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron, y el tiempo se detuvo. Era Alejandro Castillo. Por un momento que pareció durar una eternidad, ni Luciana ni Alejandro se movieron. El aire en la oficina se volvió denso, cargado con el peso de su último encuentro. Luciana sintió su corazón martilleando contra sus costillas, cada latido resonando en sus oídos, como un tambor de guerra. Alejandro se levantó lentamente de su silla, su expresión pasando por varias emociones en rápida sucesión. Sorpresa absoluta, incomodidad, y luego algo que podría haber sido vergüenza. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la puerta se abrió de nuevo. «Disculpen el retraso», dijo un hombre alto de cabello rubio y acento claramente británico, entrando con energía. Este tenía que ser James Morrison. «El tráfico esta mañana fue una pesadilla absoluta». Se detuvo, mirando entre Luciana y Alejandro. «Ya se conocen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana sintió que estaba en una encrucijada. Podía decir la verdad, y probablemente arruinar cualquier oportunidad de conseguir este trabajo. O podía mentir, fingir que nunca habían tenido ese encuentro humillante en el restaurante. Pero Luciana Flores había descubierto algo crucial esa noche en Casa Dorada. Ya no estaba dispuesta a esconderse o a minimizarse para hacer que otros se sintieran cómodos. «Nos hemos encontrado antes», dijo Luciana con voz clara y firme, sosteniendo la mirada de Alejandro.
Brevemente. Alejandro carraspeó. Sí, brevemente. Su voz sonaba tensa, como si cada palabra requiriera esfuerzo físico. James Morrison pareció no notar la tensión, o tal vez la notó, pero decidió ignorarla. Fantástico. Entonces las presentaciones formales no son necesarias. Señorita Flores, este es Alejandro Castillo, nuestro director de expansión latinoamericana. Alejandro, esta es Luciana Flores, la candidata para la posición de coordinadora de comunicaciones multilingües. Luciana sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Alejandro no era solo un entrevistador, era el director de expansión latinoamericana. Si conseguía este trabajo, trabajaría directamente con él. Un placer, logró decir Luciana, extendiendo su mano de manera profesional. Alejandro miró su mano como si fuera una serpiente venenosa, pero finalmente la estrechó. Su apretón fue firme, sus dedos fríos. El placer es mío, dijo, y por primera vez desde que lo conoció, Luciana escuchó algo genuino en su voz. Tal vez respeto, tal vez cautela, definitivamente incomodidad. Bien, dijo James, frotándose las manos con entusiasmo. Señorita Flores, hemos revisado su currículum y estamos muy impresionados. Su dominio de 3 idiomas es exactamente lo que necesitamos. Pero antes de profundizar, me gustaría que nos hiciera la presentación que le solicité por teléfono. ¿Está lista? Completamente, respondió Luciana, y se sorprendió al descubrir que era verdad. A pesar del shock de ver a Alejandro, a pesar de los nervios que hacían que sus manos quisieran temblar, se sentía preparada. Más que preparada. Se sentía poderosa. James y Alejandro tomaron asiento en las sillas frente al escritorio. Luciana se posicionó de pie cerca de la ventana, donde la luz natural la iluminaba perfectamente. Abrió la carpeta que llevaba y sacó algunas notas, aunque en realidad no las necesitaba. Había practicado esto tantas veces que podría hacerlo dormida. Comenzó en español, con una voz clara y segura. En el mundo globalizado de hoy, la comunicación efectiva no se trata solo de traducir palabras de un idioma a otro. Se trata de comprender contextos culturales, matices emocionales y las sutilezas que pueden hacer la diferencia entre cerrar un contrato de millones o perder a un cliente potencial. Continuó en inglés, su acento británico impecable. I've witnessed firsthand how cultural misunderstandings can damage business relationships. A gesture that's polite in one culture can be deeply offensive in another. A negotiation style that works in New York might completely fail in Tokyo. True multilingual communication requires not just linguistic skills, but cultural intelligence. He presenciado de primera mano cómo los malentendidos culturales pueden dañar relaciones comerciales. Un gesto que es educado en una cultura puede ser profundamente ofensivo en otra. Un estilo de negociación que funciona en Nueva York podría fallar completamente en Tokio. La verdadera comunicación multilingüe requiere no solo habilidades lingüísticas, sino inteligencia cultural. Finalmente, cambió al francés, su pronunciación fluida y natural. Dans mon expérience, j'ai appris que les meilleurs traducteurs sont ceux qui comprennent non seulement les mots, mais aussi les émotions et les intentions derrière ces mots. C'est cette compréhension profonde qui transforme une simple traduction en une véritable conexión humaine. En mi experiencia, he aprendido que los mejores traductores son aquellos que entienden no solo las palabras, sino también las emociones e intenciones detrás de esas palabras. Es esta comprensión profunda la que transforma una simple traducción en una verdadera conexión humana. Cuando terminó, el silencio en la oficina era diferente al silencio incómodo de antes. Este era un silencio de admiración, de respeto. James Morrison tenía una sonrisa enorme en su rostro. Alejandro, por su parte, la miraba con una expresión que Luciana no podía descifrar completamente. Era parte asombro, parte remordimiento, parte algo más que ella no quería nombrar. «Eso fue excepcional», dijo James aplaudiendo suavemente. «Absolutamente excepcional. Su dominio de los 3 idiomas es impecable. Alejandro, ¿tus pensamientos?» Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro. Él se aclaró la garganta, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el brazo de la silla. Luciana podía ver el conflicto interno jugando en su rostro. Finalmente habló, y su voz era cuidadosa, medida. «Es muy impresionante», admitió.
especialmente considerando que la señorita Flores ha estado trabajando en un campo completamente diferente recientemente. ¿Puedo preguntar, señorita Flores, cómo ha mantenido sus habilidades lingüísticas tan afiladas mientras trabajaba en la industria de servicios? Ahí estaba, el elefante en la habitación, disfrazado como una pregunta profesional. Luciana podía sentir el desafío implícito en sus palabras. Podía dejarlo pasar, dar una respuesta segura y diplomática. O podía ser honesta, completamente honesta, sobre quién era y de dónde venía. He estado trabajando como mesera en Casa Dorada durante los últimos 7 años, dijo Luciana, levantando su mentón ligeramente, su voz sin rastro de vergüenza. No es el trabajo que elegí después de graduarme con honores en relaciones internacionales, pero fue el trabajo que necesitaba cuando mi familia enfrentó una crisis financiera y médica. James Morrison se inclinó hacia adelante, su expresión completamente atenta. No había juicio en sus ojos, solo interés genuino. Durante esos 7 años, continuó Luciana, he interactuado con clientes de todo el mundo. He traducido menús para turistas confundidos. He mediado malentendidos culturales entre clientes y personal. He ayudado a mi empleador a comunicarse con proveedores internacionales. Y cada noche, cuando llegaba a casa, estudiaba. Mantenía mis habilidades afiladas porque sabía que algún día tendría la oportunidad de usarlas profesionalmente. Esta oportunidad. Fascinante, murmuró James. ¿Y qué la motivó a finalmente dar el salto de vuelta a su campo original? Luciana miró directamente a Alejandro cuando respondió. Tuve un encuentro con un cliente que me recordó algo importante. Me recordó que no importa dónde trabajes o qué hagas, tu valor como persona no disminuye. Me recordó que las habilidades, la educación y el respeto no dependen del título en tu tarjeta de presentación. Y me recordó que había estado escondiéndome en mi zona de confort en lugar de pelear por lo que realmente merezco. Alejandro sostuvo su mirada. Por primera vez desde que había entrado a esa oficina, algo parecido a una sonrisa genuina tocó las comisuras de sus labios. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Eso es exactamente el tipo de resiliencia y autoconocimiento que valoramos aquí, dijo James con entusiasmo evidente. Señorita Flores, tengo solo algunas preguntas más, y luego quiero discutir los detalles específicos del puesto. La entrevista continuó durante otra hora. James hizo preguntas sobre escenarios hipotéticos, cómo manejaría diferentes situaciones interculturales, su disponibilidad para viajar ocasionalmente. Luciana respondió cada pregunta con confianza, respaldando sus respuestas con ejemplos reales de su experiencia, incluso cuando esa experiencia venía de servir mesas. Alejandro permaneció en silencio durante la mayor parte de la entrevista, observando, escuchando, pero Luciana podía sentir sus ojos sobre ella constantemente, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir simultáneamente incómoda y extrañamente validada. Finalmente, James se recostó en su silla con un suspiro satisfecho. Bueno, señorita Flores, creo que hemos visto suficiente. Alejandro, ¿necesitas hacerle alguna pregunta más a la candidata? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados bajo su barbilla. Cuando habló, su voz era seria. Solo una pregunta, señorita Flores. Esta posición requeriría trabajar estrechamente conmigo en múltiples proyectos. Habría reuniones frecuentes, viajes ocasionales juntos, colaboración constante. ¿Sería eso un problema para usted? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. No estaba preguntando sobre habilidades o experiencia. Estaba preguntando si ella podría trabajar con él después de todo lo que había sucedido. Si podría dejar atrás su primer encuentro y construir una relación profesional. Luciana tomó su tiempo para responder, considerando cuidadosamente sus palabras. Señor Castillo, creo que todos merecemos la oportunidad de ser juzgados por más que nuestro peor momento. Si usted puede aceptar que soy más que una mesera que presenció su mal comportamiento, entonces yo puedo aceptar que usted es más que el cliente grosero que me habló con desprecio. La pregunta es, ¿puede usted hacer eso? James Morrison miraba entre ellos con creciente confusión. Espera, ¿qué me estoy perdiendo aquí? Alejandro no apartó su mirada de Luciana. Nada que importe ahora. Entonces, para sorpresa de Luciana, extendió su mano a través del escritorio.
Creo que podemos trabajar juntos profesionalmente, señorita Flores. De hecho, creo que aprenderé mucho de usted. Luciana estrechó su mano. Y yo de usted, señor Castillo. James los miraba como si estuviera presenciando algo significativo, pero no estaba completamente seguro de qué era. Excelente. Entonces, señorita Flores, me gustaría ofrecerle la posición de coordinadora de comunicaciones multilingües en International Dynamics. El salario inicial es de... La cifra que mencionó hizo que Luciana casi se cayera de su silla. Era más del triple de lo que ganaba en el restaurante. Era más dinero del que había soñado ganar en años. Con beneficios completos, seguro médico, 2 semanas de vacaciones pagadas para empezar, y bonos basados en el desempeño del equipo, continuó James. ¿Qué dice? Luciana sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. Esta no era el momento para llorar. Este era el momento para reclamar su futuro. Digo que sí. Acepto la posición. ¡Fantástico! James se levantó y estrechó su mano vigorosamente. Bienvenida al equipo. Recursos Humanos te contactará mañana con toda la documentación. ¿Puedes comenzar en 2 semanas? Puedo comenzar en 2 semanas, confirmó Luciana, su voz apenas conteniendo la emoción. Cuando salió del edificio 20 minutos después, con un folder lleno de documentos de incorporación y un contrato firmado, Luciana se detuvo en la acera y simplemente respiró. El aire de la ciudad nunca había olido tan dulce. El sol nunca había brillado tan intensamente. El ruido del tráfico sonaba como música. Sacó su teléfono y marcó el número de don Carlos. «Luciana, ¿cómo te fue?» «Conseguí el trabajo», dijo, y esta vez dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Don Carlos, conseguí el trabajo». La risa del otro lado de la línea era pura alegría. «Por supuesto que lo conseguiste. ¿Cuándo empiezas?» «En 2 semanas». «Perfecto. Eso nos da tiempo para una fiesta de despedida apropiada. Nada elaborado, solo la familia de Casa Dorada celebrando a una de los suyos». Cuando colgó, Luciana se quedó parada en esa acera, dejando que la realidad de lo que acababa de suceder la inundara completamente. Su vida había cambiado. En el lapso de 1 semana, todo había cambiado. Y había comenzado con un momento de coraje, con la decisión de dejar de ser invisible. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que reconoció como el de Alejandro Castillo, probablemente agregado a su información de contacto por Recursos Humanos. «Señorita Flores, espero que esto no sea inapropiado, pero quería decirle algo que no pude decir frente a James. Lamento profundamente mi comportamiento en el restaurante. No tengo excusa. Fui arrogante, cruel y completamente ciego a su humanidad. Si vamos a trabajar juntos, necesita saber que ese no soy yo, o al menos, no es quien quiero ser. Estoy trabajando para ser mejor. Gracias por darme la oportunidad de demostrárselo. Alejandro Castillo». Luciana leyó el mensaje 3 veces. Luego, después de considerar cuidadosamente, escribió su respuesta. «Señor Castillo, todos merecemos la oportunidad de crecer y cambiar. Espero que nuestra colaboración profesional sea mutuamente beneficiosa. Nos vemos en 2 semanas. Luciana Flores». Envió el mensaje y guardó su teléfono. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. Y por primera vez en 7 años, Luciana Flores no tenía miedo de alcanzarlo. Las 2 semanas que separaban a Luciana de su primer día en International Dynamics pasaron en un borrón de emociones contradictorias. Había euforia, por supuesto, la alegría pura de finalmente estar en el camino correcto después de tantos años de desvío. Pero también había miedo, el tipo de miedo paralizante que viene con grandes cambios, con salir de zonas de confort que se han vuelto tan familiares que incluso su incomodidad se siente segura. La fiesta de despedida en Casa Dorada fue exactamente lo que don Carlos había prometido. Nada elaborado, solo la familia. Cerraron el restaurante temprano un martes por la noche y convirtieron el comedor en un espacio de celebración. Había luces de colores colgadas entre las mesas, música sonando desde las bocinas y una mesa larga llena de comida preparada con amor por el propio don Carlos. Elena había llorado cuando Luciana llegó. «No puedo creer que realmente te vayas», sollozó, abrazándola con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. «¿Quién va a hacer que los clientes difíciles se comporten? ¿Quién va a cubrirme cuando llegue tarde porque mis hijos armaron un drama?» «Vas a estar bien», respondió Luciana, secando las lágrimas de su amiga.
Eres más fuerte de lo que crees. Los otros meseros, los cocineros, incluso los lavaplatos, todos vinieron a despedirse. Compartieron historias de los 7 años que Luciana había pasado allí, la vez que había cargado 5 platos a la vez cuando estaban cortos de personal, la vez que había calmado a un cliente furioso que amenazaba con demandar porque su sopa estaba demasiado caliente, la vez que había organizado una colecta secreta para ayudar a uno de los cocineros cuya casa se había inundado. «Siempre fuiste más que una mesera», dijo don Carlos cuando todos se reunieron alrededor con copas de vino barato pero delicioso. «Fuiste el corazón de este lugar, y aunque nos duele verte ir, estamos increíblemente orgullosos de ver hacia dónde vas». Levantó su copa. «Por Luciana Flores, que nunca olvide de dónde viene, pero que nunca deje de alcanzar donde merece estar». «Por Luciana», gritaron todos al unísono, y el sonido llenó el restaurante con tanto calor que Luciana sintió que su corazón podría explotar. Esa noche, cuando finalmente llegó a su apartamento cerca de las 2 de la mañana, Luciana se sentó en su cama y miró la ropa que había preparado para su primer día. El traje gris carbón colgaba de la puerta de su closet, planchado a la perfección. Los zapatos negros de tacón bajo esperaban en el piso, lustrados hasta brillar. Su laptop nueva, comprada con parte del dinero del bono de don Carlos, estaba cargada y lista. Todo estaba listo, excepto ella. Porque a pesar de toda la preparación, a pesar de toda la confianza que había mostrado en la entrevista, ahora que el momento realmente había llegado, Luciana se sentía como una impostora. ¿Quién era ella para pensar que podía trabajar en una firma internacional prestigiosa? ¿Quién era ella para sentarse en reuniones con ejecutivos y hacer presentaciones importantes? «Eres la mujer que aprendió 3 idiomas por tu cuenta», se recordó a sí misma. «Eres la mujer que sobrevivió 7 años en un trabajo que te partía el alma, pero seguiste estudiando cada noche. Eres la mujer que enfrentó a Alejandro Castillo y no parpadeaste». El pensamiento de Alejandro trajo una nueva ola de nerviosismo. Iban a trabajar juntos, estrechamente. ¿Cómo sería eso? ¿Realmente había cambiado o solo estaba siendo educado porque ahora eran colegas? Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconoció inicialmente, pero el contenido lo aclaró. «Señorita Flores, soy James Morrison. Solo quería enviarle un mensaje rápido para recordarle que mañana comienza a las 9 a.m. Habrá una orientación general primero, y luego Alejandro le mostrará su oficina y comenzará a ponerla al día con los proyectos actuales. Estamos emocionados de tenerla en el equipo. Duerma bien». «James», Luciana respondió con un simple «Gracias, nos vemos mañana». Pero saber que Alejandro sería quien la integraría hizo que las mariposas en su estómago se convirtieran en águilas. No durmió bien. A las 4 a.m. todavía estaba despierta, mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que podría salir mal. A las 5 a.m. se rindió y se levantó. Se duchó con agua fría para despertar completamente. Se maquilló con más cuidado del habitual. Se vistió lentamente, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. A las 7 a.m. estaba lista, 2 horas antes de necesitar estar allí. Se preparó café, aunque sus manos temblaban tanto que derramó un poco en el mostrador. Intentó comer tostadas, pero su estómago estaba tan anudado que apenas pudo tragar 2 bocados. A las 8:15, decidió que esperar más solo haría que sus nervios empeoraran. Tomó su bolso, verificó 3 veces que tuviera todo lo necesario y salió de su apartamento. El viaje en metro fue un borrón. Luciana estaba tan perdida en sus pensamientos que casi se pasa su parada. Cuando finalmente llegó al edificio Century Tower, eran las 8:45, 15 minutos temprano. Perfecto. Entró al vestíbulo y se dirigió a los elevadores. Esta vez, cuando las puertas se abrieron en el piso 22, no sintió el mismo temor nervioso que había sentido durante su entrevista. Esta vez, sintió algo diferente. Determinación. Esto era suyo ahora. Había ganado este lugar. La recepcionista, la misma mujer joven de antes, la recibió con una sonrisa cálida. «Señorita Flores, bienvenida a su primer día. El señor Morrison está esperándola en la sala de conferencias. Por aquí». La condujo por el pasillo, pero esta vez, en lugar de ir a la oficina de James, se detuvieron frente a una sala grande con paredes de vidrio. Dentro,
Luciana podía ver aproximadamente 20 personas sentadas alrededor de una mesa larga, y en la cabecera de la mesa estaba Alejandro Castillo. Cuando Luciana entró, todas las cabezas se volvieron hacia ella. James se levantó inmediatamente, su sonrisa amplia y acogedora. Luciana, perfecto timing. Justamente estábamos comenzando nuestra reunión semanal de equipo. Pensé que sería una buena oportunidad para que conocieras a todos. Luciana sintió todas esas miradas sobre ella, evaluándola, juzgándola, preguntándose quién era esta nueva persona. Pero mantuvo su espalda recta y su sonrisa profesional. «Equipo», dijo James. «Esta es Luciana Flores, nuestra nueva coordinadora de comunicaciones multilingües. Luciana viene con habilidades excepcionales en español, inglés y francés, y estará trabajando principalmente con el Departamento de Expansión Latinoamericana de Alejandro. Luciana, ¿te gustaría decir algunas palabras?» Esto no era algo que Luciana había anticipado. No había preparado un discurso, pero respiró profundo y confió en sí misma. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara. «Estoy emocionada de estar aquí y de formar parte de este equipo. Vengo de un camino no tradicional, y creo que esa perspectiva será valiosa para el trabajo que haremos juntos. Espero aprender de cada uno de ustedes y contribuir al éxito de International Dynamics». Hubo asentimientos de aprobación alrededor de la mesa. Una mujer de cabello corto y lentes rojos le sonrió calurosamente. Un hombre mayor con barba gris le hizo un gesto de bienvenida con la cabeza. Y entonces Alejandro habló. «Bienvenida al equipo, señorita Flores. Estamos muy afortunados de tenerla». Su voz era profesional, cordial, sin rastro de la arrogancia que había mostrado en el restaurante. Luciana lo miró y asintió. «Gracias, señor Castillo». La reunión continuó con actualizaciones de varios departamentos. Luciana escuchaba atentamente, tomando notas mentales de nombres, proyectos, dinámicas de equipo. Observó cómo Alejandro lideraba su sección de la reunión con confianza, pero sin condescendencia. Hacía preguntas, escuchaba respuestas, ofrecía sugerencias constructivas. Era un líder efectivo, y Luciana se encontró, para su sorpresa, impresionada. Cuando la reunión terminó una hora después, James le indicó a Luciana que lo siguiera. «Vamos a mostrarte tu oficina y luego Alejandro te pondrá al día con todo lo que necesitas saber». La oficina de Luciana era pequeña pero hermosa. Ventana con vista a la ciudad, escritorio de madera con una computadora nueva, silla ergonómica, incluso una pequeña planta en la esquina. En la puerta había una placa nueva. Luciana Flores, coordinadora de comunicaciones multilingües. Luciana pasó sus dedos sobre las letras grabadas, sintiendo la solidez de ellas. Esto era real. Esto estaba sucediendo. «Tómate unos minutos para instalarte», dijo James. «Alejandro vendrá en 15 minutos para comenzar tu capacitación». Cuando se quedó sola, Luciana se sentó en su silla y simplemente giró en círculo una vez, permitiéndose un momento de pura alegría infantil. Su teléfono vibró. Era Elena. «¿Cómo va el primer día? ¿Ya eres CEO?» Luciana rió. «Todavía no, pero tengo una oficina con mi nombre en la puerta». Sabía que lo lograrías. Ahora ve y demuéstrales por qué eres increíble». Exactamente a los 15 minutos, hubo un toque en su puerta. Alejandro Castillo entró, esta vez sin la tensión que había caracterizado su último encuentro. Llevaba un folder grueso bajo el brazo. «¿Lista para empezar?», preguntó. «Completamente», respondió Luciana. Alejandro cerró la puerta y se sentó en la silla frente a su escritorio. Por un momento, ninguno habló. La incomodidad de su historia compartida flotaba entre ellos como un fantasma que ninguno sabía cómo exorcizar. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Señorita Flores, antes de comenzar con el trabajo, necesito decir algo. Y necesito que sea honesta conmigo cuando responda». Luciana asintió, su corazón acelerándose ligeramente. «¿Puede realmente trabajar conmigo?», preguntó directamente. «No profesionalmente, ya demostró que puede hacer eso. Me refiero a personalmente. ¿Puede estar en la misma habitación que yo sin recordar la manera horrible en que la traté? Porque si no puede, lo entenderé. Hablaré con James. Podemos reorganizar las cosas para que trabaje con otro departamento». La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Luciana. Este no era el hombre arrogante del restaurante. Este era alguien genuinamente preocupado por su comodidad.
genuinamente arrepentido de sus acciones. Señor Castillo, comenzó Luciana cuidadosamente, no voy a mentir y decir que he olvidado lo que sucedió. Probablemente nunca lo olvidaré. Pero también creo en dar a las personas la oportunidad de demostrar que pueden cambiar. Usted me ha mostrado respeto desde que entré a este edificio. Me ha tratado como una profesional. Eso es todo lo que necesito. Alejandro asintió lentamente. Pero si alguna vez, y quiero decir alguna vez, la hago sentir irrespetada o incómoda, prométame que me lo dirá. Directamente, sin preocuparse por jerarquías o profesionalismo. Solo, dígamelo. Se lo prometo, respondió Luciana, y se sorprendió al descubrir que realmente lo decía en serio. Bien, Alejandro abrió el folder. Ahora hablemos de trabajo. Tenemos 3 proyectos principales en marcha. El primero es una expansión a Chile. Durante las siguientes 4 horas, Alejandro le explicó cada proyecto en detalle. La bombardeó con información, nombres, contextos, desafíos. Pero nunca fue condescendiente. Nunca asumió que ella no entendería. Cuando ella hacía preguntas, él escuchaba atentamente y respondía con honestidad. Luciana se encontró genuinamente interesada en el trabajo. Un proyecto involucraba ayudar a una empresa tecnológica francesa a establecerse en México. Otro era facilitar negociaciones entre inversores japoneses y una startup argentina. El tercero, el más complejo, involucraba mediar un conflicto cultural que había surgido entre un equipo multicultural trabajando en Brasil. Aquí es donde realmente necesitamos su experiencia, dijo Alejandro señalando documentos relacionados con el proyecto de Brasil. No es solo sobre traducir palabras, es sobre entender por qué un equipo que habla inglés, portugués y español todos perfectamente bien, todavía no puede comunicarse efectivamente. Porque el lenguaje es solo una capa, respondió Luciana pensativamente. Debajo están las expectativas culturales, los estilos de comunicación, las jerarquías implícitas. Un brasileño puede decir que sí cuando realmente quiere decir tal vez. Un alemán dirá no directamente. Un estadounidense podría dar una respuesta ambigua tratando de ser educado. Todos hablan inglés, pero ninguno está realmente comunicándose. Alejandro la miró con algo que podría haber sido admiración. Exactamente. Eso es exactamente el problema. Y francamente, ninguno de nosotros aquí ha podido resolverlo porque todos somos demasiado diplomáticos. Necesitamos a alguien que entienda estas dinámicas desde una perspectiva diferente. Alguien que ha trabajado sirviendo a personas de todo el mundo y ha visto cómo realmente se comportan cuando no están en modo de negocios, sugirió Luciana con una pequeña sonrisa. Exactamente. Alejandro sonrió de vuelta y fue genuino. Su experiencia en el restaurante, aunque no convencional, es precisamente por qué creo que será invaluable para este equipo. Fueron interrumpidos por un toque en la puerta. La mujer de cabello corto y lentes rojos de la reunión matutina asomó su cabeza. Disculpen la interrupción. Alejandro, necesito tu firma en estos documentos cuando tengas un momento. Y Luciana, le sonrió. Un grupo de nosotros va a almorzar en 20 minutos. ¿Te gustaría unirte? Sería una buena oportunidad para conocer al equipo de manera más informal. Luciana miró a Alejandro, insegura si debería aceptar o continuar con la capacitación. Ve, dijo él inmediatamente. Ya te bombardeé con suficiente información por hoy. Conocer al equipo es igual de importante. Entonces me encantaría, respondió Luciana a la mujer. Perfecto. Nos encontramos en el vestíbulo a las 12:30. Oh, y soy Patricia, por cierto, directora de Recursos Humanos. Cuando Patricia se fue, Alejandro se levantó y recogió su folder. Ha sido un buen primer día, señorita Flores. Mañana continuaremos con más detalles sobre cada proyecto. Por ahora, disfrute el almuerzo con el equipo. Son buena gente. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y Luciana, usó su nombre de pila por primera vez. Gracias. ¿Por qué?, preguntó ella genuinamente confundida. Por darme una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. Salió antes de que ella pudiera responder, dejándola sola en su oficina, procesando todo lo que había sucedido. El primer día había sido, bueno, mejor que bueno. Había sido prometedor. Y por primera vez desde que había aceptado el trabajo, Luciana sintió que tal vez, solo tal vez, realmente pertenecía aquí. 3 meses habían pasado desde que Luciana comenzó en International Dynamics,
Y el ritmo de trabajo era exactamente tan intenso como James había advertido. Días de 12 horas no eran la excepción sino la norma. Fines de semana, revisando documentos y preparando presentaciones, eran frecuentes. Pero por primera vez en años, Luciana se sentía completamente viva. Había encontrado su ritmo en el equipo. Patricia, de Recursos Humanos, se había convertido en una amiga cercana, almorzando juntas al menos 3 veces por semana. Marcus, el diseñador gráfico, la había ayudado a crear presentaciones visualmente impactantes para sus reuniones con clientes. Y Sofía, la otra coordinadora de proyectos, le había enseñado todos los atajos del sistema interno que hacían el trabajo 10 veces más fácil. Pero la relación profesional más sorprendente era la que había desarrollado con Alejandro Castillo. Trabajaban juntos casi diariamente. Reuniones matutinas para revisar avances en proyectos, llamadas con clientes donde Luciana traducía y mediaba, viajes ocasionales a México y Argentina para reuniones presenciales. Y en ningún momento Alejandro había mostrado ni un destello de la arrogancia que había exhibido aquella noche en Casa Dorada. De hecho, era justo lo opuesto. Era considerado, escuchaba atentamente sus opiniones, implementaba sus sugerencias sin ego. Cuando ella tenía razón, lo admitía abiertamente. Cuando cometía errores, los señalaba constructivamente sin humillarla. Era, para sorpresa constante de Luciana, un excelente jefe. Pero había algo más. Algo que Luciana no quería nombrar pero que sentía crecer con cada interacción. Una conexión que iba más allá de lo profesional. La forma en que los ojos de Alejandro se iluminaban cuando ella entraba a una reunión. La manera en que inconscientemente se inclinaba hacia ella cuando hablaba. Los momentos en que sus dedos se rozaban accidentalmente al pasar documentos y ambos se apartaban demasiado rápido. Luciana se decía a sí misma que estaba imaginando cosas. Que estaba leyendo demasiado en gestos normales de un colega. Que era absolutamente inapropiado sentir cualquier cosa más que respeto profesional por un hombre que la había tratado tan mal al principio. Pero el corazón no siempre escucha a la razón. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Luciana estaba en su oficina, revisando traducciones para el proyecto de Brasil, cuando Alejandro tocó su puerta. Pero algo en su lenguaje corporal era diferente. Estaba tenso, su mandíbula apretada, sus hombros rígidos. ¿Tienes un momento?, preguntó, su voz tensa. Por supuesto, respondió Luciana, cerrando su laptop. ¿Qué sucede? Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él, algo que raramente hacía. Se sentó en la silla frente a su escritorio, pero no la miró directamente. En cambio, sus ojos estaban fijos en un punto en la pared detrás de ella. Acabo de recibir una llamada, comenzó lentamente, del cliente en Chile, el proyecto grande que hemos estado desarrollando durante meses. Luciana sintió su estómago contraerse. Ese proyecto era masivo, potencialmente el contrato más grande del año para la empresa. ¿Qué pasó? Quieren cancelar. Las palabras cayeron como piedras. Dicen que han perdido confianza en nuestra capacidad de entender sus necesidades culturales, que hemos cometido demasiados errores de comunicación. Pero, Luciana buscó palabras. Hemos sido tan cuidadosos. Todas las traducciones fueron revisadas 3 veces. Todas las presentaciones fueron adaptadas culturalmente. Lo sé, Alejandro finalmente la miró, y Luciana vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, derrota. Pero aparentemente hay algo que nos estamos perdiendo, algo fundamental, y no puedo descifrar qué es. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que desorganizó su usual perfección. Si perdemos este contrato, la empresa tomará un golpe financiero serio. Y más importante, mi reputación como director de expansión latinoamericana estará arruinada. James ya está preocupado. La junta directiva está haciendo preguntas. Luciana podía ver el peso del estrés en sus hombros. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar con él, Alejandro Castillo se veía vulnerable, casi frágil. ¿Qué dijeron específicamente?, preguntó Luciana, su mente ya trabajando en modo de resolución de problemas. ¿Cuáles fueron sus quejas exactas? Alejandro sacó su teléfono y comenzó a leer notas. Dijeron que nuestras presentaciones eran demasiado directas, que no respetamos las jerarquías apropiadas en las reuniones, que hubo malentendidos constantes sobre plazos y expectativas. Con cada punto que leía, Luciana sentía piezas de un rompecabezas encajando en su mente. ¿Quién ha estado liderando las reuniones con ellos?
Marcus y yo principalmente. Tú has estado enfocada en los proyectos de México y Brasil. ¿Y cómo estructuraron las reuniones? De la manera estándar. Alejandro parecía confundido por la pregunta. Agenda clara, puntos directos, decisiones rápidas. Eficiencia ante todo. Luciana cerró los ojos por un momento. Ese es el problema. ¿Qué? Chile tiene una de las culturas de negocios más jerárquicas y relacionales de Latinoamérica, explicó Luciana, abriendo sus ojos. No puedes simplemente entrar con una agenda y esperar decisiones rápidas. Necesitas construir relación primero. Necesitas respetar la jerarquía, hablar primero con los ejecutivos senior, dejar que ellos dirijan el flujo de la conversación. Y definitivamente no puedes ser directo al punto de parecer brusco. Alejandro la miraba con creciente comprensión. Entonces hemos estado haciendo todo mal. No todo, corrigió Luciana gentilmente. Pero sí, los aspectos culturales críticos. ¿Puedes arreglarlo? La pregunta salió casi como una súplica. Tienen una reunión final programada para el lunes en Santiago. Es nuestra última oportunidad. Si no podemos convencerlos de que entendemos su cultura, de que podemos realmente servirlos bien, perderemos el contrato. Luciana consideró. Era jueves por la tarde. El lunes estaba a solo 4 días. Pero cuando miró a Alejandro, vio algo más que un jefe preocupado por un contrato. Vio a un hombre que había trabajado duro para cambiar, que le había dado una oportunidad cuando no tenía que hacerlo, que había demostrado respeto y consideración constantes durante 3 meses. Puedo intentarlo, dijo finalmente, pero necesito total libertad para reestructurar la estrategia de presentación. Y necesitas confiar en mi juicio sobre los aspectos culturales, incluso si van contra tu instinto de eficiencia. Tienes total libertad, respondió Alejandro sin hesitación, y confío en ti completamente. Las siguientes 72 horas fueron las más intensas de la vida profesional de Luciana. Canceló todos sus otros compromisos. Prácticamente se mudó a la oficina, durmiendo en el sofá de la sala de descanso, cuando el cansancio la vencía. Investigó todo sobre la empresa chilena. No solo los datos básicos que ya tenían, sino perfiles detallados de cada ejecutivo que estaría en la reunión, sus antecedentes, sus valores declarados, incluso sus publicaciones en redes sociales para entender sus personalidades. Descubrió que el CEO, el señor Rodrigo Valdés, era un hombre tradicional de 62 años que valoraba la familia por encima de todo. Que la directora de operaciones, la señora Carmen Ibáñez, había trabajado su camino desde asistente hasta ejecutiva en 20 años y era ferozmente leal a la empresa. Que el CFO, el señor Pablo Soto, era cauteloso con las inversiones, pero apasionado por la innovación sostenible. Con esta información, Luciana reestructuró completamente la presentación. Eliminó la agenda rígida y creó un flujo más conversacional. Añadió elementos personales que resonarían con cada ejecutivo específicamente. Preparó respuestas a objeciones potenciales que respetaran la jerarquía y evitaran parecer defensivas. Alejandro trabajó junto a ella durante todo el proceso. Traía café a las 2 a.m. cuando ambos seguían revisando documentos. Ordenaba comida cuando ella olvidaba comer. Y lo más importante, escuchaba cada sugerencia que ella hacía, sin importar cuánto contradijera su enfoque habitual. El sábado por la noche, cuando finalmente terminaron la presentación, eran casi las 10 p.m. La oficina estaba vacía excepto por ellos dos. Luciana se recostó en su silla, sus ojos ardiendo de fatiga, pero sintiendo una satisfacción profunda. Esto era bueno, realmente bueno. Es brillante, dijo Alejandro, revisando la presentación final por tercera vez. Cada elemento está perfectamente calibrado para su cultura, sus valores, sus preocupaciones específicas. Esperemos que sea suficiente, respondió Luciana, masajeando sus sienes donde un dolor de cabeza había estado construyéndose durante horas. Alejandro notó el gesto. Ven, dijo, levantándose. Necesitas un descanso. La guió a la sala de descanso, donde había una pequeña terraza exterior que los empleados usaban para fumar o simplemente respirar aire fresco. Salieron al aire nocturno. La ciudad brillaba debajo de ellos, un océano de luces que se extendía hasta el horizonte. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente respirando, dejando que la tensión de los últimos días comenzara a disiparse. Luciana,
dijo Alejandro finalmente, su voz suave. Necesito decirte algo. Ella lo miró. Había algo en su tono que hizo que su corazón se acelerara. Cuando te conocí en ese restaurante, continuó, mirando hacia la ciudad, fui la peor versión de mí mismo, arrogante, cruel, completamente ciego a mi propio privilegio. Y cuando descubrí que habías entendido cada palabra, cada insulto, sentí una vergüenza que nunca había experimentado antes. Se volvió para mirarla directamente. Pero esa vergüenza fue el mejor regalo que alguien me ha dado, porque me obligó a confrontar quién era realmente. Y no me gustó lo que vi. Alejandro, comenzó Luciana, pero él levantó una mano gentilmente. Déjame terminar, por favor. Estos 3 meses trabajando contigo han sido transformadores, no solo profesionalmente, aunque eso también es cierto. Has cambiado la forma en que pienso sobre el liderazgo, sobre el respeto, sobre el valor de las personas independientemente de sus títulos. Me has hecho querer ser mejor. Dio un paso más cerca. Y en algún momento durante estos meses, algo cambió. Dejaste de ser solo una colega brillante. Te convertiste en alguien que espero ver cada mañana. Alguien cuya opinión valoro más que la de cualquier otra persona. Alguien que hace que incluso los días más difíciles valgan la pena. El corazón de Luciana latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tengo sentimientos por ti, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. Sentimientos que van mucho más allá de lo profesional. Y sé que es completamente inapropiado. Sé que soy tu jefe. Sé que nuestro comienzo fue terrible, pero no puedo seguir pretendiendo que no siento lo que siento. Luciana sintió lágrimas picando en sus ojos. Alejandro, no tienes que decir nada, interrumpió rápidamente. No estoy esperando que correspondas estos sentimientos. Solo necesitaba ser honesto contigo. Porque si hay algo que me has enseñado, es que la honestidad y el respeto son más importantes que la comodidad. Luciana respiró profundo. Este era el momento de ser tan valiente con sus emociones, como había sido aquella noche en el restaurante. Y si te dijera, comenzó lentamente, que yo también he desarrollado sentimientos que no puedo explicar, que hay días en que la línea entre respeto profesional y algo más se ha vuelto borrosa, que me asusta lo mucho que he llegado a importarme tu opinión, tu presencia. ¿Tú? Alejandro la miraba con una intensidad que la hizo temblar. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé, admitió Luciana. Esto es complicado. Eres mi jefe. Nuestra historia es complicada. Y si esto sale mal, lo sé. Alejandro asintió. Todas esas son razones válidas para ser cautelosos. Pero, continuó Luciana, sorprendiéndose a sí misma, también he aprendido que las mejores cosas en la vida raramente son simples, y que vale la pena pelear por las cosas que realmente importan. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Alejandro. Entonces estás diciendo... Estoy diciendo que después de que salvemos este contrato el lunes, respondió Luciana, una sonrisa propia formándose. Tal vez podríamos hablar sobre esto más, apropiadamente, fuera del trabajo, como 2 personas que están tratando de descifrar algo complejo y aterrador y potencialmente maravilloso. Me gustaría eso, dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. Me gustaría eso mucho. Se quedaron parados allí en la terraza, con la ciudad brillando a su alrededor, sin tocarse pero conectados por algo más poderoso que el contacto físico. Era la promesa de posibilidad, de un futuro que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos, cautelosamente, esperanzadamente, querían explorar. Ahora, dijo Luciana finalmente, rompiendo el momento pero no su magia. Deberíamos ir a casa y dormir. Tenemos un vuelo temprano a Santiago el domingo. Tienes razón. Alejandro asintió, como siempre. Mientras empacaban sus cosas y se preparaban para salir, Luciana sintió algo cambiar fundamentalmente. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si esta conexión con Alejandro se convertiría en algo real o se desvanecería bajo la presión de la realidad. Pero sabía esto. Había dejado de esconderse. Había dejado de minimizarse. Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero triunfo. El vuelo a Santiago salió a las 6 a.m. del domingo. Luciana apenas había dormido 3 horas, pero la adrenalina mantenía sus sentidos completamente despiertos. Durante todo el viaje,
Ella y Alejandro repasaron la presentación una y otra vez, refinando cada detalle hasta que fuera absolutamente perfecto. Cuando aterrizaron en Chile, el aire frío de la montaña los recibió como un bofetón vigorizante. Tenían 24 horas antes de la reunión decisiva. 24 horas para prepararse para el momento que definiría no solo el futuro de este proyecto, sino potencialmente el futuro de sus carreras. Esa noche, en su habitación de hotel, Luciana se paró frente al espejo practicando su presentación por última vez. Cada palabra en español perfecto, cada gesto calibrado para transmitir respeto sin sumisión, confianza sin arrogancia. Era la actuación de su vida y tenía que ser impecable. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. Confío en ti. Mañana cambiaremos todo. Luciana sonrió. Escribió de vuelta. No vamos a cambiar nada. Vamos a demostrarles quiénes somos realmente. El lunes amaneció brillante y despejado. Luciana se vistió con su mejor traje, el azul marino que la hacía sentir invencible. Cuando se encontró con Alejandro en el lobby, él la miró con algo parecido al asombro. «¿Estás lista?», dijo. No fue una pregunta. «Nací lista», respondió ella. La oficina del cliente estaba en un edificio moderno en el distrito financiero de Santiago. Cuando entraron, fueron recibidos por una asistente que los condujo a una sala de conferencias espaciosa. Y allí estaban los 3 ejecutivos que sostenían el futuro del proyecto en sus manos. El señor Valdés, con su cabello completamente blanco y ojos que habían visto décadas de negocios. La señora Ibáñez, elegante y directa, con una expresión que no revelaba nada. El señor Soto, más joven, observando con curiosidad analítica. Luciana comenzó la presentación exactamente como la había planeado. No con datos o propuestas, sino con una historia. Habló sobre su propia familia, sobre cómo su abuela había construido un negocio desde cero, basado en valores de lealtad y respeto. Conectó esa historia con los valores que había descubierto que la empresa chilena compartía. Vio los rostros de los ejecutivos suavizarse. El señor Valdés asintió reconociendo las similitudes. La señora Ibáñez se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés claramente capturado. Entonces, Luciana hizo algo radical. Dejó a un lado la presentación preparada completamente. «Señor Valdés, señora Ibáñez, señor Soto», dijo con honestidad absoluta. «Cometimos errores en nuestra comunicación anterior. Fuimos demasiado directos, demasiado enfocados en eficiencia y no suficientemente enfocados en construir la relación de confianza que ustedes merecen. Eso fue una falla de nuestra parte y lo reconocemos abiertamente». El silencio en la sala era absoluto. Alejandro la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Esto no estaba en el guión. «Pero estamos aquí hoy», continuó Luciana, «no para darles promesas vacías o presentaciones deslumbrantes. Estamos aquí para escuchar, para entender realmente qué necesitan y para comprometernos, con total transparencia, a servirles con el respeto y la atención que su empresa ha ganado en sus 50 años de excelencia». El señor Valdés se recostó en su silla, estudiándola con ojos penetrantes. «Señorita Flores, ¿puedo preguntarle algo personal?». «Por supuesto». «¿De dónde viene usted?». «No me refiero a su educación o su currículum. Me refiero a su historia real. Porque hay algo en la forma en que habla que me dice que ha vivido más que solo oficinas corporativas». Luciana sintió el corazón en su garganta. Este era el momento de la verdad. Podía dar una respuesta corporativa segura, o podía ser completamente auténtica. «Trabajé 7 años como mesera», dijo simplemente. «Mientras mi madre luchaba contra una enfermedad grave, aprendí mis habilidades lingüísticas sirviendo a personas de todo el mundo, escuchando sus historias, entendiendo sus culturas no desde libros de texto, sino desde conversaciones reales. Y aprendí que el respeto verdadero no tiene nada que ver con títulos o posiciones, tiene que ver con ver la humanidad en cada persona». La sala quedó en silencio. Entonces, algo extraordinario sucedió. El señor Valdés sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. «Mi padre comenzó nuestra empresa trabajando en una fábrica. Mi madre vendía empanadas en la calle para ayudar con los gastos. Construyeron esto desde la nada, y yo nunca he olvidado de dónde venimos». Se levantó y extendió su mano hacia Luciana. «Tiene mi confianza, señorita Flores. Y tiene nuestro contrato.
porque finalmente enviaron a alguien que entiende que los negocios no son solo sobre números, son sobre personas. Luciana estrechó su mano, sintiendo lágrimas amenazando con caer, pero manteniéndolas controladas. «No los decepcionaremos. Eso ya lo sé», respondió el señor Valdés. El vuelo de regreso esa noche fue completamente diferente al de ida. Había champán en primera clase, cortesía de James Morrison, que había reservado una celebración cuando recibió la noticia. Pero Luciana apenas lo tocó. Estaba demasiado abrumada por la magnitud de lo que había logrado. «Lo hiciste», dijo Alejandro, mirándola con una intensidad que hacía que su piel hormigueara. «Salvaste el contrato más importante del año siendo completamente tú misma». «Lo hicimos», corrigió Luciana. «Tú confiaste en mí cuando no tenías que hacerlo». «Siempre confiaré en ti», respondió él en voz baja. Cuando llegaron de vuelta a la oficina al día siguiente, fueron recibidos como héroes. James organizó una reunión de equipo improvisada, donde anunció oficialmente que habían cerrado el contrato chileno. El aplauso fue ensordecedor. Pero fue lo que James dijo después lo que dejó a Luciana sin palabras. «Y debido al éxito extraordinario de este proyecto, me complace anunciar que Luciana Flores está siendo promovida a directora de Relaciones Interculturales. Liderará su propio departamento con un equipo dedicado». Luciana sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Directora, su propio departamento. En menos de 4 meses, había pasado de mesera a directora en una firma internacional prestigiosa. Esa noche, después de que todos se habían ido, Alejandro apareció en la puerta de su oficina. «¿Tienes planes?» «Ninguno», respondió Luciana. «Ven conmigo». La llevó a la terraza donde habían tenido su conversación crucial días atrás. Pero esta vez había una botella de vino y 2 copas esperando. «Esto no es apropiado entre jefe y empleada», dijo Alejandro con una sonrisa. «Pero ahora que eres directora de tu propio departamento y ya no reportas directamente a mí, técnicamente ya no soy tu jefe». «Técnicamente», repitió Luciana, una sonrisa jugando en sus labios. «Luciana Flores», dijo Alejandro sirviendo el vino. «Hace 4 meses entré a un restaurante siendo la peor versión de mí mismo y encontré a la mejor persona que he conocido. Me enseñaste humildad cuando pensaba que no la necesitaba. Me enseñaste respeto cuando había olvidado su significado. Y me enseñaste que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con dónde trabajan o cuánto dinero tienen». Levantó su copa. «Por la mujer que cambió mi vida siendo exactamente quien es». Luciana levantó la suya, sintiendo lágrimas rodando libremente ahora. «Y por el hombre que tuvo el coraje de cambiar. No todos lo tienen». Sus copas chocaron con un sonido cristalino que resonó en la noche. 6 meses después, Luciana estaba de pie en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Casa Dorada había organizado una celebración especial, no solo para ella, sino para todo su equipo. Había traído a sus 5 nuevos empleados, todos personas brillantes de orígenes no tradicionales que ella había contratado personalmente. Don Carlos preparó un festín. Elena lloró de nuevo, esta vez de pura alegría. Y cuando Luciana se levantó para dar un breve discurso, miró alrededor de la sala y vio su vida completa representada allí. «Hace 1 año», comenzó, «estaba parada en este mismo lugar sintiéndome invisible. Y entonces, un hombre entró y me trató como si no valiera nada. Pero en lugar de destruirme, ese momento me despertó. Me recordó que yo valía más de lo que estaba permitiéndome ser». Miró a Alejandro, que estaba sentado en la misma mesa donde todo había comenzado. Y ese hombre aprendió algo también. Aprendió que el respeto no es algo que das basado en el título de alguien. Es algo que das porque todos lo merecemos. Levantó su copa. «Por los comienzos difíciles que nos enseñan nuestro verdadero valor. Por los errores que nos hacen mejores. Y por nunca permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que somos». El restaurante estalló en aplausos. Y mientras Luciana miraba alrededor de ese espacio que había sido su refugio y su prisión, sintió algo profundo y permanente asentarse en su alma. Ella era Luciana Flores. Había sido mesera, traductora, coordinadora y ahora directora. Pero más importante, era una mujer que había aprendido que su valor nunca dependió de la opinión de otros. Y esa era la lección que nunca olvidaría.